Muy buenas, les habla Carazo de la Biblioteca Eterna con esta primera contenido especial para la cuarentena, ya que hemos decidido que vamos a grabar estas pequeñas cápsulas recomendándoles lecturas rápidas para que ustedes puedan tener algo que hacer mientras el confinamiento continúa para algunos de ustedes. Entonces, continuando con el tema que les presentamos en el episodio anterior, les vamos a traer los 5 mejores relatos de Howard Philip Lovecraft. Ahora, aclaraciones rápidas. Estos 5 relatos, uno, son los que más nos gustan a nosotros, son los que consideramos como que los mejores que él escribió, pero no van ordenados en ningún orden específico. El 5 y el uno para nosotros son tan buenos como ustedes no tienen idea, pero los ordenamos así porque así fueron saliendo de la lista que hicimos. Ahora, un detalle adicional, y en la pantalla les vamos a poner una imagen del relato, el nombre del cuento y el nombre del cuento en inglés. ¿Por qué? Algunos de los cuentos de Lovecraft, debido a la traducción, debido al dominio público, se encuentran en distintas traducciones. A veces pueden ser el que susurra en la oscuridad, a veces puede ser el que murmura en la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que no nos compliquemos con títulos raros y cuál es cuál y no sé, los vamos a poner también en inglés para que lo puedan cotejar con la edición que tengan a la mano, o si quieren buscarlo por internet, porque muchos de estos relatos son fácilmente encontrables. Project Gutenberg en inglés, Wikisource en español, por solo mencionar los más sencillos. Ciudad Seba me parece que todavía existe, así que también ahí se pueden dirigir. Así que comenzamos. En el número 5 tenemos La búsqueda de la soñada Kadat, también conocida como La búsqueda de la ciudad dorada o La búsqueda de la única y desconocida Kadat. Es de esos títulos, es de esos nombres que se han traducido a diferentes maneras mucho. Esta historia de Lovecraft es su historia más famosa del ciclo de los sueños, protagonizada por su alter ego Randolph Carter. En ella, Randolph empieza a soñar con esta ciudad, tiene que ir a ella, siente este impulso de ir, de estar, y en sueños buscarlo más, más, más. El caso es que llegar a esta ciudad no es tan fácil como aparenta. Porque, bueno, para empezar, tenemos que estar en el en el país de los sueños, en las tierras de ensueño. Y en segunda, estas tierras de ensueño sí puede sonar muy bonito, pero aunque son tierras que entramos a través de nuestros sueños, no son como estos paisajes maravillosos que vemos luego en las caricaturas, no. Es un mundo fantástico en sí. Es un mundo con criaturas voladoras extrañas, es un mundo con gules, es un mundo con monstruos, es un mundo con un propio sistema de comercio, con ciudades, con reinos. Inclusive encontremos personajes del ciclo onírico aquí que no pudieron regresar al mundo de la vigilia y ahora añoran poder volver al mundo de cuando estaban despiertos y no quedarse aquí. Pero también vemos a dónde terminaron algunos personajes de otras historias. Es muy curioso eso, como Lovecraft ya iba armando su mini universo, aunque en referencias mucho más chiquitas. También, por ejemplo, nos enteramos que Ultar está en este mundo, que es un mundo no humano. Y también es un mundo con gatos parlantes, es un mundo con monstruos venidos de la luna, que es nuestra misma luna, pero bueno, no accedemos a esa realidad tal cual. Y Carter tendrá que ir haciendo diferentes expediciones, moviéndose, corriendo, sufriendo peligros, haciendo pequeñas amistades, hasta que logre llegar a Akadat, pero no sin antes ser perseguido por el propio faraón oscuro. Es una historia de aventuras muy interesante del llamado fantaterror o fantasía oscura, como le decimos actualmente. Es un cuento de sus obras más largas. Yo diría ya más una noveleta que una historia corta. Y actualmente es muy fácil de conseguir en diferentes versiones. Ustedes elijan la que más les guste, desde las económicas de Mirlo, de Old McTrade, de Valdemar. Esta edición me parece que también tiene una suelta en Valdemar Diógenes. Tuvo un par de adaptaciones a cómic. Se intentó hacer una película basada en el concepto de las tierras de ensueño, pero han tenido problemas de producción y todavía no han terminado de filmarla, entonces habrá que esperar un poco más para ella. Pero por eso lo consideramos uno de sus grandes cuentos, por ser una aventura donde Lovecraft se dedicó a hacer eso, una aventura por un mundo mágico y fantástico,
Y sí, con elementos de terror, pero también se salió un poco de ese nicho que todos creemos que solo dedicaba a hacer historias de horror. Recuerden el número 5, la búsqueda de la soñada Kadat. En el número 4 tenemos La sombra más allá del tiempo. Esta historia originalmente estrenada en el Astounding Science Fiction, sí, Lovecraft se salió de la Weird Tales, y qué bueno porque si bien esta historia tiene elementos peculiares, ya no diríamos que es una ficción tan rara como la que él publicaba originalmente, sino que aquí nos vamos a una ciencia ficción más común, por no decirle normal. Aquí es el relato de un hombre que se despierta y se da cuenta que ha estado ausente de sí durante muchos años. Ahora, ¿cómo que ausente de sí? Sí, él empezó a tener un comportamiento extraño, olvidó quién era, se maneja de forma típica, ya no reconoce a sus seres queridos, se dedica a estudiar, a viajar. El pobre hombre termina solo, quebrado, divorciado, con uno de sus hijos nada más dándole apoyo ocasional y cuando regresa, pues sale del manicomio y se dedica a saber qué es lo que hizo con su vida durante todos estos años. Y conforme avanza la trama, conforme vemos lo que fue pasando, descubriremos una especie, llamámosle, de tragedia cósmica de estos seres alienígenas llamados la gran raza de Jit, que se dedican a usurpar los cuerpos de otras personas, conseguir todo el conocimiento que necesitan para recopilarlo y a su vez evitar la pérdida de su raza porque ellos ya perdieron esta guerra cósmica. Hay muchos detallitos más. Les di este spoiler porque es una historia con una sinopsis que puede alejar o acercar a mucha gente. A mucha gente se le va a hacer como que hay otra historia de un cuate que le cambiaron de cuerpo. No, es mucho más allá. Es una historia súper interesante. Es una historia que comienza a mencionar más lugares de Lovecraft. Es una historia muy de ciencia ficción, sí, pero muy interesante. Es de este periodo donde él ya se alejaba de sus convencionalismos y comenzaba a hacer cosas más raras, pero que a la vez son más interesantes. Hay una película fan-made hecha en YouTube. Ahí se la recomiendo que la chequen. Resume mucho la trama, la simplifica también bastante, pero es muy divertida de ver. Aunque eso sí tiene unos efectos especiales muy sencillos. No, si ustedes son de querer ver grandes visuales, no se preocupen. El modelo de Pigman. El modelo de Pigman es uno de los grandes cuentos de horror de Lovecraft. El modelo de Pigman nos habla de un joven que va con su amigo Richard Pigman, que es uno de los grandes pintores macabros de su momento. Nadie puede pintar oscuros monstruos como él. Nadie puede hacer esto y su secreto ha permanecido intacto. Hasta que un día la curiosidad mueve a nuestro protagonista y decide preguntarse, bueno, ¿cómo lo haces? ¿De dónde te inspiras? ¿Qué es lo que tomas? Entonces Pigman le llevará a su lugar de pintura y le mostrará esos secretos horribles y oscuros de donde él toma inspiración para pintar, pero a su vez nuestro protagonista también descubrirá que las imágenes de muestra que él tiene son más que imágenes. Es una historia que pierde mucho el chiste una vez que la lees porque esos spoilers conforme vas avanzando en este mundo de genios y pintores locos es algo que se tiene que vivir, es muy interesante, es un Lovecraft muy gótico, mucho más tradicional pero con una idea divertidísima, les aseguro, a pesar de que yo ya me sé el final, cada que llego a ese punto ya nada más lo estoy esperando a ver la revelación que se nos diga y a aplaudir. Es un cuento magnífico que no tiene desperdicio, tienen que leerlo. Tenemos las ratas en las paredes. Las ratas de las paredes es un gran cuento Lovecraftiano porque es donde él empieza a mezclar su afición su afición, disculpen, por la literatura gótica, las mansiones descuidadas, el legado familiar maldito, ese intento de volver a las viejas glorias de las familias inglesas que quieren recuperar su renombre.
Es una historia de mucha influencia porque mientras vamos recorriendo la mansión junto con nuestro protagonista de la Por o de la Poe, no, de la Por, y vamos escuchando la historia de su familia, cómo es el último que queda, cómo tiene esta opción y qué es lo que pudo haber destruido su familia anterior. Es un viaje con él literalmente al fondo de la tierra y al fondo de su sanidad mental, pero a su vez también es un viaje con él hacia descubrir cosas nuevas porque de la misma manera en la que dentro de su propio cuento la historia del Necronomicon, Abdul Red deja de rezar a Alá y empieza a rezar a sus dioses extraños, aquí el protagonista, de manera como lo hacían los poetas románticos o los pintores románticos que evocaban a las musas de las artes y a los dioses griegos, aquí evocan otros dioses, otros seres extraños y ultraterrenos, y vemos que es un legado familiar maldito que irá avanzando de a poco en poco hasta llegar al final y descubrir qué es eso. Si les gustan los videojuegos, Eternal Darkness, Sanity's Requiem. A pesar de que bebe en general de la obra de Poe y de Lovecraft, creo que es de los relatos donde más se nutre para realizar su historia. Y imperdible, es un gran cuento de Lovecraft y se lo recomiendo que lo chequen cuanto antes. Ahora, para el último punto les vamos a traer mi personal favorito. Y si por eso lo puse en el uno, aunque en realidad nuevamente el orden no importa, les traemos el que susurra en la oscuridad. Nuevamente de ese periodo donde tenemos a lo que nosotros en el podcast denominamos el Lovecraft más Lovecraft. El que susurra en la oscuridad es la historia de este científico que se dedica a hacer pruebas, estudios de folclore, mitología y demás, pero que a su vez estas pruebas lo llevan a que un hombre les diga, es que hay unos seres que han estado saliendo detrás de las inundaciones, yo los trato de fotografiar pero nunca permanecen ahí, son cuerpos crustáceos y no sé qué. Total que nuestro protagonista se sigue correspondiendo con este hombre que vive en una zona muy rural, empieza a contarle cómo estos seres ya se dieron cuenta que los están buscando, que hay correspondencia y que tienen que detenerlo. Entonces, como la historia se divide en dos partes. Uno, el debate científico que tiene nuestro protagonista. Y segundo, las cartas que él va leyendo con este otro hombre que se va trincherando, cómo no duerme en las noches, cómo sus perros son lo único que lo protege a estos animales y aún así, cada que cada noche que pasa algunos de sus perros fallecen, tiene que conseguir más y más para mantenerse protegido, la atención, las pruebas y sí, si no. Es una historia que siempre nos tiene pensando qué es lo que va a pasar después. Uno, por el lado si vamos a descubrir si esto es real, si es una alucinación o si no. De ahí el protagonista tomará una decisión que nos desembarcará a un final magnífico. Nuevamente, es un imperdible, es un Lovecraft que ya bien encontró su estilo. Es un Lovecraft que se aleja de este cliché que tanto se dice de él, de que todo era monstruoso, indescriptible, inarrable, porque aquí ya se nos empieza a dar las criaturas con muchísimo eh, rigor, se nos describen completamente sus ahora sí que su físico, no su manera de ser, pero así que ciertas metas que podrían tener y qué es lo que están haciendo. Aunque se nos queda ambiguo, también se nos mencionan algunos detalles. Entonces es una historia muy interesante. Es una historia de ciencia ficción y horror por la idea de la invasión alienígena, porque al fin y al cabo eso termina siendo como que un subtema, pero también es una historia mucho de esas granjas o casas que están en Estados Unidos. Es un imperdible de Lovecraft. Tiene película por la parte de la Asociación Histórica de Lovecraft. Véanla, es muy interesante. Tiene algunos cambios, yo creo que para hacerla más movida, porque es una historia que se maneja de manera epistolar, es decir, de puras cartas. Aún así no tengan miedo, no se pierden de... Sigue siendo una historia ágil, a lo que me refiero es que no se pierden de que va a ser una historia lenta porque van cartas, no. Sigue siendo increíble como lo fue ayer y como lo seguirá siendo. Entonces, este ha sido nuestro top 5 de Lovecraft. Esperamos que les agrade
y muchas gracias por unirse a la Biblioteca Eterna. No olviden suscribirse en el canal de YouTube, seguirnos en en iVoox y seguirnos en Facebook dándole like. Muchas gracias y manténganse a salvo en esta pandemia.